Bienvenidos. El podcast de hoy es ser elegido no es ser especial, es ser un sobreviviente. Antes de comenzar, quiero primero hacer una pequeña advertencia. Si tú eres una persona que considera que ser elegido es ser especial porque vas a misa, porque sigues la palabra de Dios, porque crees que todo el mundo está mal porque no sigue los fundamentos de Dios, este lugar no es para ti. Este podcast no es para ti. Si consideras que ser elegido es ser especial porque haces ayunos, pones tus cuarzos al sol, limpias tu casa con incienso y todo el tiempo dices que es vibrar alto, este podcast tampoco es para ti. En cambio, si tú eres una persona que tuvo una vida difícil, entonces esto es para ti. Y te voy a explicar por qué eres un sobreviviente. Para los demás, si quieren quedarse con la palabra elegido, se la regalo. Solamente vamos a hablar de las personas que han sobrevivido y siguen aquí. Primero que nada voy a platicar acerca de por qué un elegido es un sobreviviente. Y nos quedamos con la palabra sobreviviente, porque elegido se me hace muy choteado. Primero que nada vamos a hablar acerca de cómo son las infancias de una persona que es una sobreviviente. A modo personal, yo no tuve una infancia como muy fácil, como muchas personas. Por ejemplo, de niño yo les comentaba ya hacía en podcast pasados que yo era un niño muy solitario porque muchos de mis compañeros pues no entendían realmente mi vibra. Pero eso solamente era como la punta del iceberg. Porque realmente a modo profundo había unas heridas que estaban teniendo en las cuales yo comencé o tuve que empezar a adaptarme. Una de ellas, por ejemplo, es que yo de niño no tuve como un papá. Tuve como que esa herida de la infancia del tema de tener que estar, ¿cómo se dice? Pues cargando con esa herida muchos años pensando que eso estaba mal. También tuve lo que fue como maltrato psicológico, em, tanto dentro de mi familia como en la escuela. Recuerdo que había una maestra, realmente no es como que tenga ¿cómo se dice? Las escenas así como muy claras en mi mente. Solo me recuerdo que la maestra me humillaba delante de mis compañeros. No recuerdo el motivo, pero yo digo que era porque me distraía mucho. Y es que la verdad, para mí la escuela era una cárcel, ¿sí? Yo no me sentía como que era mi lugar. Los honores no me gustaba. Se me hacía ridículo hablarle a una bandera, cantarle a una bandera. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de especial? En, Nunca reprobé en la primaria. De hecho, tenía muy buenas calificaciones. Podría casi asegurar que hasta se me hacía súper fácil la primaria, la escuela. Me comencé como que a adaptar a todo eso, pero inclusive aún así, la maestra yo creo que era un espejo muy fuerte para ella porque la desesperaba demasiado. Era una maestra muy estricta y yo la verdad no se me dificultaba la escuela, nunca se me dificultó. ¿Qué más? Mm, Otra de las cosas que también me pasó fue que, por ejemplo, dentro de mi hogar, pues también yo fui un niño al que no le pusieron mucha atención. Entonces yo era como muy independiente
a modo de, ¿cómo se dice? A modo de la vida en general. O sea, mi mamá, por ejemplo, siempre confiaba en que me planchara mi ropa, me boleara mis zapatos. O sea, me volví muy independiente desde niño. Siento que ahí sí fue una etapa difícil, pero creo que hay personas, o al menos he conocido personas que han tenido infancias todavía más difíciles, porque, por ejemplo, afortunadamente, pues yo no fui un niño abusado, o sea, por el tío o por otros adultos. A pesar de que yo era un niño también que tenía mucha como libertad para andar por todas partes sin que me dijeran absolutamente nada. En cambio, sí he escuchado, me han llegado historias de personas que han pasado por eso y la verdad digo yo, pues qué bien que a mí no me pasó, lo siento mucho por esas personas. Y quizás a veces yo digo, pues creo que mi vida o mi infancia fue difícil, pero no tan difícil como otras, ¿no? Al final del día, pues no me enganché con eso. Yo continué con mi vida. Pero fue más o menos como en la adolescencia, en la cual me empecé a dar cuenta de que ya no me quedaba, ¿cómo se dice? Ya no me sentía como cómodo. Yo vivía en un pueblo muy pequeño, como de 10,000 habitantes, más o menos. Y estando ahí, pues en algún punto de mi vida se me empezó como a hacer como aburrido. Decía yo, ¿esto es la vida? O sea, yo me acuerdo que me comenzaba a fijar en, por ejemplo, cuando me mandaban a la tienda, yo ya tenía 14 años y yo veía a las mismas personas de hace 14 años trabajando en la misma tienda, haciendo exactamente lo mismo. Y eso para mí fue como ¿cómo? O sea, o sea, esto es la vida, o sea, de eso se trata vivir, de llegar a un lugar y quedarte siempre ahí, sin nada más. Pues sí para mí fue como no, güey, yo no quiero esto para mí, la verdad. Y fue cuando ahí empecé como mi etapa de rebeldía, más o menos, donde yo quería trabajar por mi cuenta, ganar mi propio dinero, o sea, no como depender de mi familia, por decirlo de alguna forma. Ay, yo bien independiente a las 14, ¿verdad? Y otra de las cosas que también me pasó, que siento que eso también fue como algo complicado, fue el tema de mi orientación sexual. Yo recuerdo que cuando yo tenía 6 años, ahí me di cuenta que me gustaban los hombres. A los 6 años, sí, a los 6 años. Incluso a los 9, 10 años, yo ya tenía relaciones con otros niños de mi edad. Bueno, más chicos. Obviamente, pues todo eso no lo sabía mi familia. Ahora ya. Pero lo que voy es que como que comencé a experimentar cosas desde muy temprana edad, cosas que no iban acorde a mi edad, porque pues yo era un niño que estaba muy despierto para mi edad, la verdad. También otra de las cosas que me pasó fue que fui un niño como que conoció lo que fue la extorsión, porque también habían dos niños que tenían como 2 años más arriba que yo y me extorsionaban pidiéndome dinero. Y no me acuerdo por qué me amenazaban, creo que porque me querían pegar. Pero vaya, todo eso que yo les estoy contando, pues realmente era todo eso yo lo vivía a modo interno y no lo contaba a nadie en mi familia. Para mí me veían como, pues normal, así como que, pues no le pasa nada, es muy listo e independiente. Y todo eso, pues me lo fui como que tragando. Y muchas de las personas que somos unos sobrevivientes, pues nos guardamos muchas cosas porque muchas veces ni siquiera entendemos cómo poderlos contar sin que nos hagan sentir como que juzgados, ¿me explico? Por ejemplo, cuando yo escucho hablar a veces a un niño, a una persona,
que inclusive ha sido como tocada, abusada por otras personas, muchas veces defienden también al abusador en vez de defender al niño. Digo, eso ya lo vi como que de grande. Ser sobreviviente es haber atravesado tu infancia y tu adolescencia como un animalito salvaje, haz de cuenta. Pues tú le vas picando los botones, güey, a ver qué sale. Ujú. Después, haz de cuenta que me fui ya lo que fue salir de mi casa, que logré salir de mi casa a los 16 años más o menos. Fue cuando yo comencé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Y realmente ahí comprendí o conocí lo que era el valor de ganarte las cosas. El valor de ganarte las cosas. Bien, fíjense qué creencia tan limitante tenía. Yo pensaba que uno tenía que ganarse las cosas. Ya después entiendes que no. No tienes que ganarte nada. Ya eres especial por el simple hecho de estar aquí. Pero bueno, de eso se trata. De contarles un poco de esas experiencias para que ustedes vayan, quizás no teniendo la misma historia, ¿verdad? Pero a veces experiencias similares en las cuales te identifiques de que pues no estás solo, güey. O sea, no estás solo. Muchas veces vamos en el mismo barco, unos más verillados, ¿verdad? Que otros. Pero al final del día todos vamos en el mismo lugar, en el mismo barco. Después de terminar la preparatoria, pues realmente yo no tenía como que una idea definida de lo que seguía. Yo recuerdo que jugaba cartas de un juego que estaba en ese entonces que se llama Yu-Gi-Oh! Mientras pasé como que la preparatoria. Tenía un grupo como de ir al salón con los que nos juntábamos y jugábamos. Y de cierta forma me sentía como que pertenecía ahí, al desmadre como de las cartas y ya. O sea, no sabía qué seguía, güey. ¿Me explico? Yo era feliz ahí, la verdad. Pero pues no. Cuando eres un sobreviviente, tienes un propósito más grande, que muchas veces en ese momento pues no lo entiendes. Ya con los años lo vas aprendiendo. Entonces, al terminar la preparatoria, pues todo el mundo quería salir del pueblo. Y yo pensaba que me iba a quedar como que en ese lab, como que en ese grupo, por decirlo de alguna forma. Pensé que todos se iban a quedar en el pueblo y que iba a seguir como similar, pero pues no. La verdad es que nada es permanente. Todo cambia en algún momento. Todo cambia. Al salir de la preparatoria, pues de alguna u otra forma, pues o elegí una carrera fuera del pueblo, porque pues me entró a mí ahí la creencia limitante de la competencia. Estúpidamente, porque no competía contra nadie, porque todos tenían sus metas claras y yo nada más estaba intentando no quedarme atrás. Y a veces, o casi siempre puede pasar eso, que realmente tu única competencia eres tú y los demás pues realmente ni te hacen en la vida, que es algo que también con el tiempo y las experiencias
entendí que nadie es tu competencia. Tu única competencia eres tú contigo. Total que me pude ir a una escuela, a una universidad, y al principio, pues sí recibía como el apoyo económico de mi familia, de un ex jefe que también me apoyaba. Y más o menos por ahí, por el 2008, no sé si recuerdan, que hubo una crisis bien fuerte. Bueno, donde hubo mucha pérdida de empleos y todo eso. Justo en esa fecha yo estaba en la universidad. Y fue bien curioso porque me la estaba pasando muy bien con mi mejor amiga ahí en la universidad. Y recuerdo que una vez una chica que lee las cartas, todavía me acuerdo de su nombre, se llama Marta. Hola Marta, si me ves. Marta cuenta que me empezó a leer las cartas y me dijo, se viene algo bien difícil para ti y tu familia. O sea, antes de que pasara todo, pues yo la verdad ni le puse tanta seriedad. Dije, ay, claro que no. Vergas, güey. Dos de mis hermanos perdieron el trabajo en ese año 2008. A uno de ellos inclusive le robaron dinero. Tu, Mi mamá, da cuenta que tuvo que poner los papeles de la casa, porque si no a mi hermano o sea, lo iban como que a encarcelar o algo así. Le iban a meter una demanda para encarcelarlo por fraude o algo así. Entonces, y el jefe que a veces que me apoyaba, que me apoyó durante toda la preparatoria y se lo agradezco, eh, le dio cáncer y falleció a los 6 meses, haz de cuenta. Todo bien rápido. O sea, la vida me cambió así como cuando te sale el 555, 180 grados. Entonces, yo me quedé sin el ingreso de mi ex jefe que me daba, sin el ingreso de mis dos hermanos porque los dos perdieron el trabajo. Y luego aparte, toda mi familia pues se puso a trabajar para pagar esa deuda del supuesto fraude. Y digo supuesto porque en mi familia jamás hemos tocado como que dinero que no es de nosotros. Este, pero en fin. Total que de esos 5 ingresos que recibía, bueno, eran mi jefe, mis dos hermanos y mi mamá y mi hermano. O sea, de esos 5, pues yo me quedé como que en ceros. Y entonces, pues me ingenié las formas de sobrevivir. De hecho, yo les había decía a mi familia, pues igual me regreso al pueblo. Le digo, pues ¿para qué? Ando batiendo acá. Me dijeron, no, no, no. Nosotros vamos a ver cómo le hacemos y que no sé qué, porque también esa es una creencia limitante. Vamos a ver cómo le hacemos. No, güey, o sea, si te está pasando algo, güey, que te está llevando a la verga, no tienes, es más, no deberías, güey, pensar, ver cómo le hacemos. Pues acepta, güey, acepta que te está yendo de la verga y ya, porque con eso te vas a ahorrar mucho estrés, mucho, mucha salud también, no te vas a enfermar. Vas a estar como que más tranquilo, más en calma. Si te está pasando ahorita una situación y te está llevando a la verga, pues acéptalo, güey, y ya. No intentes arreglarlo, no intentes repararlo, no intentes hacer nada para que funcione. Porque si no está funcionando, es por algo. En fin, como quiera yo me quedé en la universidad, ¿verdad? Afortunadamente hice amigos ahí. Ricardo,
y Esteban y otra amiga. No voy a decir su nombre porque luego no vayan a decir. Y me, y me apoyaban, me daban de comer, me llevaban al cine. O sea, como que no batallaba, como que, por ejemplo, si de repente quería algo rico, pues mi amigo Ricardo me daba, me invitaba. O si a veces no tenía para comer, pues los maestros me invitaban. Pero recuerdo que en la universidad yo les pagaba de otra forma, ¿no? Por ejemplo, a mis amigos, a los maestros, les manejaba su carro, iba por su hijo y todo eso. O sea, de alguna forma yo compensaba, ¿no? Me imprimían las cosas en la escuela, lo que necesitara. Pero, pero casi siempre era como de que, o sea, sin ingresos que yo tuviera por parte de mi familia, pues haz de cuenta que yo a veces nomás comía una vez al día durante, ¿qué? Como 4 años más o menos de la universidad. Y a veces llegaba a las clases de las 7 de la mañana con el estómago vacío, con chicos de hambre. Y era hasta las 2 de la tarde ¿cómo se llama? Del día siguiente. O de ese mismo día, pues. Recuerdo que mi mejor amiga y yo decíamos, porque vivíamos juntos, y a cuenta que decíamos, nuestra frase era como, por si no te... Todavía me acuerdo. Nos servían la comida, así de que nos invitaban a comer, y siempre decíamos, por si no te, por si no te vuelvo a ver. Esa era, esa era nuestra frase. Era como darle las gracias, ¿no? Al universo porque comimos ese día. Y la cuenta como 15 días antes pues total que continuó con la carrera y todo eso, y como 15 días antes de la graduación, mm, o un mes antes más o menos, mi mamá se comenzó a sentir mal, o algo así. Pero yo no me enteré hasta que yo acababa de llegar ¿cómo se llama? Yo fui al pueblo más o menos como un mes antes de que ella falleciera. Y ahí me enteré que estuvo como hospitalizada, entubada y todo eso. O sea, que se puso mal. Y luego cuenta que ya ella cuenta que ya no era la misma persona de antes. Haz de cuenta. Porque ya, pues dependía de medicamentos y todo eso. Y ella siempre fue una mujer muy independiente. Ah, bueno, para esto, algo que me estaba también como que saltando de la parte en la que me declaré ya por fin como gay, ¿no? Y fue cuando, como unos 6 meses antes de que ella falleciera, o sea, a uno de mis hermanos le dije a mi hermana y todo eso. Y pues sí, les dolió y todo eso, pero pues era era eso, pues o sea, pues, nací así y ni modo. Y luego cuando yo fui al pueblo un mes antes de que falleciera mi mamá, o sea, yo ya sabía que ya iba a fallecer. Y le dije, ¿verdad? Este, le dije que la quería y que me perdonara. Si yo le había hecho o sea, había dicho algo que lo hubiera lastimado. Y aquí aprendí una lección también. Si tienes, o sea, tienes que tener siempre, estar en paz con tus papás, güey. ¿Me explico? O sea, no importa si tu mamá o tu papá pues no te dieron lo mejor que quisiste. Al final del día, hicieron lo mejor que pudieron con lo que ellos tuvieron. Porque también ellos fueron hijos de padres más traumados. ¿Me explico? Y lo que yo aprendí con despedirme y dejar las cosas en paz con mi mamá, es que eso te da mucha paz, ¿sí? Por si el día de mañana ya no está.
no necesitas dar el perdón por por ti, sino bueno, sí por ti, pues, porque al final del día, quien, quien tiene que estar bien eres tú, güey. Y tienes que entender que la mentalidad de tus padres es completamente diferente a la tuya. O sea, son dos mundos completamente distintos. Ninguno de los dos es igual y ninguno de los dos debe ser juzgado. Simplemente deben de ser entendidos. Así es que si estás pasándola mal con tu papá o con tu mamá, pues al menos deja las cosas claras y bien. Porque si el día de mañana no están, quien va a cargar con todo eso vas a ser tú. Total que después de ahí me regresé a la ciudad. Y 15 días antes de que falleciera mi mamá, perdón, 15 días antes de la graduación, falleció mi mamá, como yo ya lo había presentido, ¿no? Después de ahí terminé, pues me titulé y todo eso. Y cuando salí de la carrera, pues no conseguía trabajo de lo que yo estudié. Y luego me di cuenta que me metí a trabajar de mesero porque pues no había trabajo, güey, pero pues tenía que comer, o sea, no es como que ya no había justificación como para yo, o sea, ya tenía más tiempo libre. Y recuerdo que cuando yo trabajaba ahí de mesero, pues la verdad me iba bien en temas de dinero, ¿sí? O sea, no recuerdo realmente cuánto, pero sí me iba muy bien como para... Estaba bien gordito, hasta subí 10 kilos porque trabajé Era una tienda de alitas. Subí 10 kilos, sí me acuerdo. De pesar 53, subía a 63, haz de cuenta. 10 kilos en un mes. Bueno, no sé si en un mes, pero sí subí mucho de peso. Lo que nunca había podido subir. Pero recuerdo que yo sentía a veces como que la presión de mi familia de, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? De hecho, en una ocasión una amiga me vio ahí trabajando de mesero y yo sentí como que le di vergüenza, porque pues ya estaba como que titulado y cómo iba yo a estar trabajando ahí de mesero, o sea, ¿sí me explico? Pero pues yo pensaba, pues ¿qué hago, güey? O sea, pues ni modo que vaya y ruegue trabajo a algún lugar si no me quieren dar, ni experiencia tenía. Y luego, bueno, a lo que quiero contarte también con esto es que, o sea, no te tiene que dar vergüenza lo que te pasa, o sea, por lo que vives. Todo trabajo al final del día es digno. Al final lo que tienes que ver es que te sientas cómodo tú y que estés feliz tú en ese lugar. Porque a pesar de todo, fíjate, el ambiente en ese lugar, pues estaba chido, o sea, daban buenas propinas y luego pues a la semana me iba bien. Este, o sea, nada de que quejarme. Hasta yo decía, o sea, digo, hay personas a las que les va muy bien con el tema de mi carrera, pero, de lo que yo estudié, pero este, a la gran mayoría, ¿no? Y yo estaba dentro de esa estadística. Total que después de ahí eh, se me brindó como la oportunidad de venirme a Monterrey, ¿sí? Y yo decía, no, pues igual ahí donde yo estoy, que era Ciudad Victoria, dije yo, pues no, a lo mejor aquí no conseguí oportunidad, porque sí intenté buscar opciones, pero pues no, nada se da. Dije yo, a lo mejor, pues si me voy a Monterrey, que es una ciudad más grande y todo eso, pues a lo mejor igual ahí sí se puede presentar algo. Y y llegué e igual. Pues primero que nada dije, voy a buscar un trabajo, pues que primero me esté dando y luego ya yo busco oportunidades, ¿no? Y luego entré a un casino
Y la verdad que también me iba muy bien y el ambiente también estaba muy chido, pero otra vez la creencia limitante de estudiaste una carrera, tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiarlo, trabajar de lo que estudiaste. Pero, güey, las pinches oportunidades pues no se presentaban ni se daban ni nada. Haz de cuenta que en el tema del trabajo me iba de la verga. O sea, en tema de oportunidades. ¿Sí? Después de eso, recuerdo que también ahí, estando en Monterrey, entrando en ese casino, vi un amigo y la misma cara de decepción me puso cuando me vio trabajando ahí. Y yo me quedé así como que, pues, estúpido, güey. O sea, yo pensé, va, estúpido. Al final del día, si tú me consideras que mi valor está en que estoy trabajando, entonces no soy tu amigo. O sea, no me ves como amigo, me ves como alguien que te conviene, con el que te conviene estar. Y eso también es una de las cosas que aprendes cuando eres un sobreviviente. Porque a mí las oportunidades nunca me llegaron, nunca se me dieron y todas las tuve que buscar. Y así como yo, muchas personas yo creo que estamos pasando la bola, hemos pasado. Total que yo al final del día pues seguí con mi vida, ¿verdad? Ese amigo me dejó de hablar. Y yo creo que fue por eso. Y yo la verdad, algo que aprendí también es que no debes de forzar las relaciones. Si ese amigo se quiso ir por eso, fue su decisión. Yo no lo iba a detener. Y yo seguí con mi vida. Así es que si alguien se va de tu vida, pues ábrele la puerta y dile, adelante. No tienes que forzar absolutamente a nadie que se quede. Y menos si solamente su valor o tu valor como amistad, amigo, pareja o lo que sea, radica en a qué te dedicas o cómo te ganas la vida. Las personas deben de estar contigo por lo que eres y no por lo que tienes. Eso fue lo que aprendí ahí. Después, con el paso de los años, por la creencia limitante de tienes que, tienes que trabajar de lo que estudiaste, la presión de la familia, la presión de los amigos, pues busqué las oportunidades hasta que me cansé, como diría Lucía Méndez, ¿no? Hasta que me cansé. Y no llegaron, pues las tuve que hacer. ¿Sí me explico? O sea, me las tuve que inventar. Y de cierta forma, pues empecé a estudiar como de maestro. Primero empecé como a trabajar por mi cuenta, ¿sí? Y ahí más o menos como que me iba. La verdad me iba de la verga, para ser honestos. Porque es mucho pedo cuando eres independiente tienes que estar, pues pagar mínimo publicidad para que se empiecen a mover ¿cómo se dice? Tu conocimiento, tu información, no sé. Luego aparte de eso, que seas bueno en eso, o sea, que se te reconozca y que te recomienden y todo eso. Y pues no, la verdad es que me iba de la verga con eso. Y así como yo, hay miles y de millones de personas batallando, ¿verdad? Total que después de eso, con la poca experiencia que tuve, me metí de maestro a un lugar y luego a otro y luego a otro. Ya como que más o menos me iba un poquito mejor. Bueno, la verdad es que no me iba mejor. O sea, sí iba ganando experiencia, pero me seguía muriendo de hambre, la verdad. Incluso una ocasión, recuerdo bien claro, me iba tan mal, güey, tan de la chingada. Y repito, todo por la pinche creencia limitante de tienes que estudiar, tienes que trabajar de lo que estudiaste. Es una creencia limitante, güey. Porque le va mejor a un taquero, cabrón, la neta. Y yo lo he visto. Le va mejor a un mecánico, güey, sin carrera, pura práctica. Le va mejor a una persona que instala el clima, güey, que a un pinche licenciado, güey, con título, la neta. Eso es lo que yo aprendí. Entonces, no hay, algo que también aprendí es que, güey, realmente no, o sea, puedes trabajar de lo que sea siempre y cuando estés feliz y tranquilo en ese lugar.
es suficiente, no necesitas más. Que seas feliz, estés tranquilo y ganes y te dé lo suficiente como para al menos estar bien, tranquilo y en paz. Cualquier trabajo es digno con o sin carrera. Porque recuerdo todavía muy bien, inclusive ahí creo que me fue más de la verga por andar siguiendo esa creencia limitante. Creo que cuando me estresé mucho con eso, o sea, de tener que aceptar esa idea de trabajar de lo que estudiaste, fue en mis peores momentos. Recuerdo todavía el frío, porque yo vivía en un cuartito como de 3 por 3, haz de cuenta. Las ventanas de mi cuarto no tenían, ¿cómo se dice? Cortinas. Mi cama, pues con una sabanita y una cobija delgadita, a 10 grados centígrados. En ese momento yo tenía 2 mascotas. Pues se subían a dormir conmigo, güey. Y a veces, pues yo tenía que como que lo poco que yo llegaba para mí, pues primero era comprarle el alimento a los animalitos. Y ya yo después comer. Y ya después de eso, pues pasé a conocer a una pareja, bueno, con la que duré más tiempo, 4 años. O sea, nos encontramos porque los dos nos necesitábamos, definitivamente. Eso es algo que también tienes que aprender, o al menos que yo aprendí, que las personas a veces se encuentran cuando se necesitan. Él la estaba pasando mal por tema de droga, ¿sí? Y yo por tema económico. Y de cierta forma yo lo ayudé a salir de eso, y él a mí del otro. Pero al final del día, al principio, sí hubo atracción, al principio. Después, uno de mis perritos pues me lo robaron y el otro la di en adopción a una sobrina que tenía como más espacio y así. Porque la verdad yo ya decía, es que no es digno ni siquiera para los animales, güey. ¿Me explico? Y ya después, tuve también como que renunciar a esta parte de, pues tengo que pensar también en ellos, güey. O sea, no puedo ser egoísta y decir, vengas a sufrir conmigo, pues no, chicas. Ahí aprendí también a soltar. Ya después, estando en la relación, pues la verdad estaba como más tranquilo, como más cómodo también, pero también soportando mamadas. Porque cuando yo estaba así como que, antes de yo conocer a esa pareja, yo pensaba, imagínate, muriéndome de hambre y pensando mamadas, o sea, de parejas, y así. Que, qué tan carente estaba yo. Y y en cuenta que yo le decía, o sea, yo pensé antes de conocerlo, de que, o sea, si conocía a alguien, porque ya tenía también mucho tiempo soltero, decía, no, la próxima vez que conozca a alguien, fíjate qué creencia tan limitante y tan pendeja tenía era de que voy a hacer todo lo posible y todo lo necesario para que funcione. ¿Me explico? O sea, pinche idea de Salvador todo pendejo. Y así como yo sé que hay muchas personas, por eso comparto la historia, para que puedan verse a través de mi historia, ¿no? O que se atrevan a reconocerse que, pues sí, güey, o sea, estaba bien pendejo en ese entonces, pues no pasa nada, güey, o sea, puedes reírte, porque al final del día, pues ya, ahorita ya me da risa todo eso. Toda mi historia incluso, ¿no? Entonces después de eso, pues yo me cuenta que con él era violento, más bien, no era un poco, era violento, esa es la palabra. Era violento y yo, por la idea de Salvador de no, yo lo voy a ayudar y le voy a... Es que, pues era drogadicto, güey, también. ¿Me explico? Y por él, no digo que él me forzó, porque o sea, yo lo quise probar, pero por mi curiosidad. Y
Y también con él saqué pues la versión que no me gusta de mí, la de que pues yo también puedo ser violento, güey, ¿sí me explico? O sea, si tú eres violento, pues yo también. Pero fue más o menos como a los 2 años, o sea, donde de plano dije yo, es que este güey de plano, o sea, yo a lo mejor yo puedo estar dañado, güey, pero yo soy un poquito más consciente de mis traumas. Pero él me veía como una piñata, güey, el que podía llegar y decirle, o sea, descargarse, por decirlo de una forma, ¿no? Que al final del día, no, o sea, era una persona dañada, güey, como muchos, ¿sí? Un dañado, ¿sí? Con otro dañado se juntan y ahí están, creyendo que eso es amor. Uno es la piñata y el otro es el palo. Y ahí estamos aguantando mamadas por falta de amor propio. Total que a los 2 años más o menos, o sea, yo ya me defendí, por decirlo de una forma, ¿no? Y lo agarré y le puse las manos en el cuello, o sea, yo siempre he tenido como mucha fuerza, aparte iba al gimnasio. Entonces nada más lo agarré, ¡paz! Lo puse en la cama así con la mano aquí y le dije, ya cálmate, güey, ya, cálmate. Y le hablé muy fuerte, tan fuerte que lo espanté. Y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos. Yo me voy para mí, para acá y tú para allá. Y total, como todo ex tóxico, ¿no? Te ruega que no lo dejes, que no sé qué. Pero realmente no me estaba rogando a mí, me estaba rogándole a su trauma de abandono, a su trauma de rechazo, a su herida. Y eso es algo que también uno aprende. No le ruegas a la persona, le ruegas a tu herida no sanada. Por eso es importante ir a terapia, para uno darse cuenta de todo eso. Total que yo le dije, pendejamente, ¿no? Pues si vas a terapia, pues igual y lo puedo considerar. Y una de las ventajas, porque no era tan malo, o sea, estaba dañado como yo, al final del día. Yo no juzgo, yo nada más digo, pues también estaba dañado, güey, o sea, no lo puedo juzgar porque estaba igual o peor de dañado que yo. Y su historia era, no digo que la mía no sea igual de importante, pero, o sea, el chile yo veía en vergazos, ¿me explico? Por parte de su familia. A mí al menos sí hubo, pero no tanta violencia como con la de él. Sí hubo violencia física en mi casa, pero también en la de él, pero siento que él iba peor. Entonces, pues todos esos daños te trauman, güey, me explico, todo eso te trauma, te daña. Y después de eso, hace cuenta que, mm, pues le di una segunda oportunidad, pendejamente, ¿ah? Y después de esa segunda oportunidad que le di, hace cuenta que yo me empecé a enfermar. Y nada más chequen esta parte que les voy a contar porque está bien interesante, güey. Cuando algo no es para ti, güey, cuando algo dentro de ti dice, ya, hasta aquí, ya, a la verga, hazle caso, güey. ¿Sí me explico? O sea, hazle caso porque si no, después la vida te va a hacer que te arrepientas de esa decisión, de no haberte ido a tiempo. Les voy a contar primero una historia así como que no es mía, este, pero que ahorita como que me acordé, ¿no? De esta parte que a mí también me pasó. Una chica dice que también por andarse metiendo en relaciones tóxicas, pues llegó al punto en el que tuvo un accidente y casi murió. Casi, está viva. Y a mí este, y esa es una señal que también le mandó Dios o el universo, lo que tú quieras creer. Y a mí me pasó algo similar. Haz de cuenta que ¿cómo se dice? Cuando yo elegí irme, o sea, separarme de esa persona, y me rogó porque no lo hiciera y me quedé, me fue peor. Comencé a enfermarme
pero cabrón, o sea, grave. Y no tenía ni siquiera, no, sí tenía seguro, estaba trabajando. Este, pero grave, güey. Acuérdate que me empecé a enfermar de una cosa, luego de otra, y mi salud se empezó a ir a la verga. Y después de eso fue cuando ya me diagnosticaron con VIH. Y, y luego entré en una depresión un año. Haz de cuenta que estuve todavía 2 años con esa persona. Y me fue de la peor de la verga, güey. Porque me enfermé, inclusive terminé en el quirófano, incapacitado. Y luego con VIH y depresión. O sea, yo me veía al espejo. Digo, no sé si alguien ha tenido depresión, pero güey, se siente de la verga. O sea, la neta. O sea, te apaga, güey. Te apaga lo que tú eras o lo que tú siempre fuiste. Por ejemplo, yo siempre era alegre y feliz y jiji, jaja, y chistes. Pero con la depresión, bueno, es que hay diferentes tipos de depresión, ¿verdad? Pero la depresión que yo tenía, o sea, yo me veía al espejo y, güey, yo me odiaba. Así de verdad. Me decía cosas bien feas, me gritaba así como horrible, así de que... Me decía cosas bien feas, güey, la neta. Ahorita entiendo que era parte de la depresión, ¿va? Que te hablas así. Porque hay diferentes tipos. Por eso es importante ir a terapia. Y luego, ¿cómo salí de ahí? Bueno, yo siempre buscaba como que las formas de salir. O sea, algo que también aprendí aquí como sobreviviente, güey, es que si estás en una etapa de depresión, háblalo, güey. O sea, dile a la gente que estás deprimido, o sea, que no te dé vergüenza. Porque siempre vas a necesitar personas que estén contigo apoyándote, ¿sí? O sea, que no te dé vergüenza, la verdad, decir como que tienes depresión, ¿me explico? Porque, mira, güey, yo te voy a decir una cosa. A veces la vida te puede y hacer como, así como a mí, ¿no? Toda mi historia que te estoy contando, que me ha ido de la verga. Pero nada es para siempre, güey. O sea, o sea, los días nublados, los días grises, y eso es lo que yo aprendí en la depresión, van a llegar. ¿Sí me explico? Van a estar ahí. O sea, no hay forma de que tú puedas rechazar esos momentos porque van a llegar y van a estar ahí. A lo mejor de repente puedes tener un día medio como que estás bien, pero lo que te puedo yo decir es aguanta, güey. ¿Sí? O sea, no te rindas. Esa es la palabra. O sea, aguanta un día más. ¿Sí? Vete a meditar, vete a bailar, toca tierra, güey. Ve, convive con la naturaleza. Habla lo que te esté pasando y la persona que te va a querer te va a escuchar. Habla, como dice, contar la historia 100 veces, güey. Y las 100 veces, aunque sea la misma historia, güey, si es tu amigo, te va a escuchar. Sí. O sea, no estás solo en esta lucha, es lo que te quiero decir. Pero no, o sea, no te rindas, eso es lo que te quiero decir. Y después de eso, tuve como una experiencia con el LS, ya saben qué, donde haz de cuenta que yo estaba pasando una depresión bien fuerte. Y entonces, pues yo estaba metido también en estos temas, ¿no? Y aparte, pues me iba de antro y me ponía loco también. Y de cuenta que en una ocasión quise probar el LS, ya saben qué. Y yo estaba cuenta que, pues a mí me dio, era un cuadrito así. Y yo me metí todo así. Y luego, pues en ese entonces yo estaba como con mi ex, ¿no? Y me dice, ¿cuánto te metiste? Porque ya teníamos pedos, ¿verdad? Y yo, toda. Y yo, no mames, ¿cómo que te metiste toda? Y que no sé qué, la chica.
Y pues la verdad es que cuando estás deprimido como que pues te vale madre, güey. Todo lo que te evada de la realidad lo aceptas. Porque pues es como una forma de, pues de cómo estar como más como que en calma. ¿Me explico? Total que por meterme ese pinche cuadrito, güey, me fui 12 horas. 12, no una, no cuatro, 12. Y de cuenta que en mi mente todo era lo mismo, güey. Es como un loop de, o sea, recuerdo que estaba en la, ¿cómo se llama? En la sala, luego me iba a la cama, luego me fumaba un cigarro, luego me iba al baño. Y así, güey, un loop, o sea, 12 horas haciendo esa mamada, imagínate. Ah, no, espérate, me faltó agregar algo. Primero me iba, güey, que estaba en la sala, luego iba al cuarto, me acostaba, escuchaba música. Y luego, ¿cómo se llama? Me paraba, vomitaba, iba al baño. Ah, no, vomitaba, me sentaba, me fumaba un cigarro, me paraba, iba al baño, me miraba al espejo, me metía a bañar, salía y hacía un putazo de frío y mi ex ahí cuidándome. Digo, se lo agradezco, pero qué chingo. O sea, cuenta que me desconecté, pum, completamente de la realidad. Sí, o sea, si no está él ahí cuidándome, pues a lo mejor yo creo que me muero de pinche hipotermia o no sé, o quemado de ahí en la sala con el cigarro, o sea, prendiéndole. Es que no, o sea, no sentía yo físicamente nada. O sea, la experiencia era nada más así como, como un loop. Pero haz cuenta que lo que yo viví en esa experiencia y que fue lo que hasta cierto punto me cambió la vida, por decirlo de una forma, y que me ayudó también a salir de la depresión, fue lo que yo viví en esa experiencia. Que fue, haz de cuenta que este, yo estaba viviendo ese mismo círculo porque siempre al final había una puerta que yo tenía que cruzar. Pero si yo cruzaba esa puerta, algo me decía, te vas a morir. Entonces yo prefería mejor seguir en el mismo loop, haciendo un pendejo, ignorando esa puerta. Por eso no salía del trance, porque tenía que atravesar esa puerta. Y no la atravesaba, no tanto porque tuviera miedo a morir, porque eso nunca le he tenido miedo a la muerte. Pero como sabía que andaba bien locote, o sea, a mí me daba más vergüenza, ¿sí? Que a mis amigos, a mi familia y todo eso, les dije, no, el vato se murió por una sobredosis. Eso fue lo que me daba a mí como miedo. Me daba más miedo eso que morir, la verdad. O sea, me da más miedo el juicio, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, después de eso, pues ya de alguna forma, pues ya dije, no, pues ya ni modo, güey, ya si me van a juzgar por esto, pues ni pedo. Pero pues yo ya, pues si tengo que atravesar la puerta para cerrar como que este trance y morirme realmente y quedar ahí, pues ni modo, pues ya, ya la. Y atravesé la puerta. Y recuerdo que solamente vi todo. Pero haz cuenta que cuando yo empecé a atravesar la puerta, haz de cuenta que esta es la puerta, ¿no? Y este era mi cuerpo. Y cuando iba atravesando la puerta, mi cuerpo se iba desapareciendo y solamente me quedó la conciencia. La pura conciencia. En un cuarto oscuro. Como un universo. ¿Sí? O sea, no había espacio, pues decirlo de una forma. O sea, era un espacio que no tenía fin. Y entonces en ese lugar, con mi pura conciencia, empezaba a ver a todas las personas que conocía. Mi mamá, no, mi mamá ya ha fallecido. Mis amigos, mis hermanos, todo eso. Entonces recuerdo que mi conciencia la dirigí hacia una persona, que en este caso era uno de mis mejores amigos. Y cuando yo enfoqué mi conciencia en él, hace cuenta que yo me empecé a sentir todo lo que mi amigo pensaba y sentía. Y después dirigía esa conciencia hacia, no sé,
un animal y también lo mismo, lo que sentía el animalito. Y luego unas plantas, y luego los árboles, luego las montañas, luego al planeta entero, al universo, y todo me empezó así como, como que me llevó al inicio del todo. Y ahí desperté con con el pensamiento de todos somos uno. Y eso como que me ayudó mucho a salir de mi depresión. Pude salir por fin. O sea, le puse más atención como que a mi enfermedad en el tema de que, pues a lo mejor lo que no está funcionando es el medicamento. Y me acerqué, o sea, fui a mi consulta y todo eso. Y me acerqué y ya me cambiaron el medicamento y ya luego a los 3 meses salí con el medicamento nuevo. Me dijo, no, pues que a lo mejor el medicamento que te estamos dando no te estaba funcionando. No chingues, ya llevaba un año con ese medicamento y pues no me estaba jalando porque también algo que ustedes tienen que saber es que la depresión a veces, o sea, te tienen que ir cambiando el medicamento, o sea, para saber cuál es el que te va a funcionar, porque no es normal que un día estés bien y al otro día no, y 3 días de la chingada y un día medio bien, ¿me explico? Y digo, les dejo así como a modo consejo para que también pongan atención si están en esta enfermedad y la están pasando como que mal, pues sepan que tienes que buscarle, güey, todos los medios posibles para salir de ahí, pero nunca te tienes que rendir. Ya después de eso, que yo terminé, logré salir de esa depresión, por decirlo de una forma, por fin, pues ya volví a ser yo como que el mismo de antes, la verdad, o mejor, inclusive, mejorado, ¿no? Pude salir de esa depresión, sobreviví también a una depresión, y después de ahí, creo que llegó la pandemia, y a mí por el VIH, pues me incapacitaron como un año. Estuve recibiendo, estuvieron pagando por no, para cuidarme, ¿no? Y la verdad es que ese año de la pandemia yo no lo sufrí nada. O sea, yo me la pasaba bien padre. Decía, ay, qué padre. O sea, tener esto y no, ¿cómo dice? Y no estar trabajando. O sea, porque era pues la empresa sí, la verdad se portó chido. Con personas así que tuvieran enfermedades, degenerativas o algo así, crónico-degenerativas. Y yo me la pasé súper bien, la verdad, en la pandemia. Mucha gente se quejó de eso, pero pues a mí sí o sea, yo me divertí mucho, la verdad. No ganaba mucho, ¿verdad? Pero pues ya de perdido estaba tranquilo. Ya después de eso, pues pasó como que o sea, terminó la pandemia en el 2021, creo. Y aguanta que como que me empezaron como que medio a abrir las oportunidades de lo que yo había estudiado. Sin yo, sin yo buscarlas, se presentó sola, la verdad, como a finales de 2020. Y luego, a mediados del 2021, fue cuando terminé mi relación de 4 años. Ya les conté en el otro podcast que fue porque fui a hipnosis y empecé como que a vivir mi vida de forma más, ¿cómo se dice? De forma más libre, sí, como más despierto, más oxigenado, más consciente. Y ya después de que pasé ya por fin pues todo eso, de, de mi historia con mi ex y todo eso, con lo que me pasó estando dentro de una relación. Por eso les digo que si te pasa algo y alguien se quiere ir de tu vida, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Sí, es lo mejor que te puede pasar. A lo mejor esa persona te está quitando la buena suerte. No te aferres a lo que ya terminó. Si terminó, pues ya, agradecelo, güey, ya. Bueno, ya al menos tuvimos 1, 2, 3 años juntos. Gracias. Vámonos, adiós, cuídense mucho, que le vaya bien. ¿Sí? Para que no les pase algo como lo que me pasó a mí, o como lo que le pasó a esta chica, que por andar ahí de aferrada casi pierde la vida en un accidente. Y a partir, pues ya de ahí, ahora, ahora tenía que vivir con otro, ¿cómo dice? Después de terminar con esa relación, pues ya yo estaba soltero, feliz y todo eso. Pero pues ahora venía otra lucha, güey.
luchar contra el estigma de tener VIH. Sí, sí existe el estigma, güey. Y sí existe entre la comunidad todavía. Cuando realmente te das cuenta que pues nada más te tomas una pastilla y ya, güey. Pero algo sí que les puedo asegurar es que sí fui rechazado, no solamente a modo de relaciones, sino también a modo del sexo en la cama. O sea, digo, los entiendo, ¿verdad? Porque yo también, pues cuando yo desconocía el tema, pues sí me daba miedito, no los juzgo. Pero lo que les quiero decir es que pues realmente no. O sea, sí se siente culero, güey, la neta. Que te rechacen por eso. O sea, que la gente te vea con asco, güey. Esa es la palabra, porque es la verdad. La gente te ve con asco. Cuando realmente, pues, tener, o sea, esto, o sea, pues no tienes nada más que hacer más que tomarte una pastilla al día, güey, y ya. Pero sí en el momento sí se siente, sí te da bajón, la neta, que la gente te rechace por eso. Pero realmente, ya aprendes como que a no tomarte las cosas personal. Pero sí existe el estigma y no debería. Porque al final del día, güey, es peor tener diabetes, es peor tener, ¿cómo se dice? Cualquier otra enfermedad, cáncer, güey. Esto es un virus X, güey, la neta. Nomás te tomas una pastilla y ya estás con madre. Inclusive termina siendo, o sea, te vuelves una persona más sana, porque algo que yo también, o sea, aprendí con esta enfermedad, bueno, no es enfermedad, con este virus, es que te vuelves una persona más responsable, güey, más consciente, inclusive te vuelves más, empático, güey, con las demás personas. Este, inclusive también hubo empleos, empresas donde me rechazaron por tenerlo. También, sí existe también, que las empresas digan, ay, claro que no existe la discriminación. Sí existe, güey, sí existe. O sea, no sean pendejos tampoco. Sí existe la discriminación en las empresas por eso. Pero también no me lo tomo personal, solamente lo dejo claro que sí existe, güey. Sí existe la discriminación en las empresas por este tipo de enfermedades. Y la verdad se ven bien pendejos, más ustedes que los demás. Pero bueno, X. No los necesito ya. Ahorita ya no los necesito. Ni a ellos, ni una persona, etcétera. Entonces, pues ya después de eso, pues fue cuando ya pues tuve como que mi proceso de despertar, que ya expliqué en el podcast pasado, ¿verdad? Para que se lo echen, por si no se lo han echado, que hablo como que ya un poco más específico. Esta sería como la precuela del podcast anterior. Eh, y bueno, pues aquí voy con todo esto. Mira. Lo que yo te quiero tratar como de compartir con esta experiencia mía, güey, es que ser elegido, güey, no es ser especial. O sea, ya te conté mi historia. No está chido, güey. La neta. No eres más. O sea, si tú creías que ser elegido, güey, era nada más decir vibro alto y todo es amor, pues no, mi amor. Lo siento, pero no. O sea, un elegido no es especial, es un sobreviviente, güey. Y un sobreviviente vive y pasa por todas estas experiencias para poder desarrollar todas estas, ¿cómo se dice? Situaciones, fortalezas, experiencia, percepción de la vida. ¿Sí me explico? Visión, o sea, una visión que te cambie la perspectiva referente a una situación. ¿Sí? O sea, a la forma en la que tú ves a la vida, güey, es diferente. Por eso a mí me da mucha risa, güey, cuando la gente dice, ay, es que yo soy un elegido de Dios y me voy a ir solamente porque voy a misa. Ay, mi amor. Neta, vives en una pinche burbuja, güey, la neta, o sea, no tiene nada de especial y no tiene nada de chido, güey. Si quieres te presto mis zapatos y póntelos, güey, para que sepas lo que hasta a mí me da hueva, güey, decir, ay, soy un elegido. Los elegidos no dicen que son elegidos, güey, para empezar.
Los elegidos dicen, somos sobrevivientes, güey, porque sobrevivimos a nuestra historia, güey, y a pesar de todo eso, no, ¿cómo se dice? No nos rompimos en el sentido de que no nos cerramos, güey, al amor, no nos cerramos a querer, no nos cerramos a... o no nos quedamos atrapados en el dolor. Eso es ser un sobreviviente, güey. Y un sobreviviente cuando por fin reconoce que toda su historia, aunque haya sido como haya sido, güey, no te define, güey. Eso es ser un es cuando tú te eliges, ¿sí? Porque ahora ya no pides permiso, güey. Ya no te importa lo que la gente piense, no te importa si la gente te cree, si no te cree, a ti te vale verga, güey, porque sobreviviste, güey. ¿Me explico? Sobreviviste. Y sigues aquí. Así es que no estás roto y no estás rota. Estás recordando. Yo te prometí que iba a recordar primero y que cuando yo recuerde te iba a ayudar a recordar a ti. No lo recuerdas, pero pronto lo harás. Esta es la verdad.